Pues hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los espíritus. En este estudio que estamos haciendo de las obras básicas, y tenemos por delante una clase sobre el ítem 2 dentro de estas causas primeras del primer libro, capítulo 1, Dios. Y hoy nos van a hablar de las pruebas de la existencia de Dios, que comprenden las preguntas de la 4 a la 9 inclusive. Bueno, vamos a ir con la primera, leyendo, dando algunas explicaciones y también trayendo lecturas importantes que nos ayudan a comprender mejor este tema. Venimos de las 3 primeras preguntas de Dios y el infinito que explicó el otro día Valle, y tenemos en la número 4 a Kardec preguntando dónde se puede encontrar la prueba de la existencia de Dios. Y los espíritus responden que la hallaremos en un axioma que aplicamos a las ciencias. Este nos dice que no hay efecto sin causa. Y nos invita a Kardec a buscar, nos invitan los espíritus a buscar la causa de todo lo que no es obra del hombre, y nos dicen que será nuestra razón la que nos responda. Claro, esto lo tendremos que hacer despejados en la manera en la que nuestros esfuerzos nos lo permitan, de todo prejuicio, ¿no? Con la mirada elevada y con voluntad de ver más allá del ego, encontrando de alguna manera, ¿no? En el razonamiento la prueba de un poder superior, de esta causa primera de todas las cosas. Y Kardec pues hace este comentario, ¿no? Y dice que para creer en Dios basta con pasear la mirada por las obras de la creación, y que el universo existe. Y si existe, pues tiene una causa. Y que dudar de la existencia de Dios sería negar que todo efecto tiene una causa y afirmar que la nada ha podido hacer algo. Más tarde nos hablarán también de la nada, ¿no? Entonces, pues evidentemente necesitamos tener muy presente este axioma, ¿no? Vámonos a la Génesis, porque si la consultamos, la estudiaremos en su momento, pues vemos este tema ampliado, ¿no? El capítulo 2 está dedicado íntegramente a Dios. Y aquí solamente vamos a traer, ¿no? Dos principios elementales que nos resaltan, ¿no? Una causa se juzga por sus efectos, aunque esa causa no sea visible. No siempre es necesario que se haya visto una cosa para que se sepa de su existencia. No hace falta que veamos de dónde proviene una acción, una situación, si estamos deduciendo por el efecto lo que ha ocurrido, ¿no? En todo caso, siempre será mediante la observación de esos efectos que se va a llegar al conocimiento de las causas, y podemos, Kardec pone un ejemplo, podemos tener muchos mismo en la vida diaria. Y luego, otro de los principios es este tan repetido por nosotros y tan estudiado, ¿no? El que todo efecto inteligente pues debe tener una causa inteligente. Y aclara que puesto que el hombre no puede producir estas obras de la naturaleza, pues tenemos que ver que son
el producto de una inteligencia superior a la humana. Y aunque Dios no se muestra, pues evidentemente prueba su existencia a través de sus obras, ¿no? Si nosotros miramos, como sugiere Kardec, ¿no?, alrededor nuestro, contemplando esas obras de la naturaleza, al observar pues la previsión que hay en todo, la sabiduría que se manifiesta, la armonía que lo rige, ¿no?, pues reconocemos que no hay ninguna que no supere los límites de la más excelente, de la más talentosa inteligencia humana. Entonces, puesto que el hombre no puede producir todo esto, pues tendremos que admitir que son el producto de esa inteligencia superior a la nuestra, salvo que sostengamos que existen efectos sin causa, ¿no? Se desarrolla mucho este razonamiento en la Génesis, pero claro, corresponde a cada uno emprender este viaje de observación, ampliar los sentidos y poder sentir de verdad la inmensidad de la obra que le rodea. Cada vez el espíritu se va tornando más sensible y bueno, pues puede con ello llegar a ver a Dios en la naturaleza, ¿no? Y la negación de la existencia de Dios, de la existencia de esta causa primera, pues será para aquel que ya llega a contemplar, a ver a Dios tan en sus obras, ¿no? Pues será ya una ceguera que no tiene ningún sentido, ya ha pasado esa etapa para ver nuevas cosas y con esa mirada, pues imaginaros, ¿no?, una persona sentada en la hierba fresca, en la arena de la playa, en el desierto, en lo alto de una montaña o donde quiera que esté mirando por una ventana, pues tendrá la seguridad de la existencia de Dios. Y desde luego el que llega a esto, el que encuentra, puede transmitir, puede hablar de una manera realmente bella, pues mirar cómo nos lo hace León Denis, ¿no? ¿Qué nos dice? No busques a Dios en los templos de piedra o de mármol, búscalo en el templo eterno de la naturaleza, en el espectáculo de los mundos, recorriendo el infinito, en los esplendores de la vida que estalla en su superficie, en la contemplación de los horizontes variados, llanos, valles, montes y mares que te ofrece la morada terrestre, ¿no? En todas partes, dice, bajo el esplendor del día o bajo el constelado manto de la noche, al borde de los océanos tumultuosos o en la soledad de los bosques. Si sabes recogerte, oirás las voces de la naturaleza y las sutiles enseñanzas que ésta murmura al oído de quienes frecuentan sus retiros y estudian sus misterios. Fijaros qué importante esto, ¿dónde está? Que dice, si sabes recogerte. Yo creo que para mí esto es la cuestión, ¿no? Si sabes recogerte, es la lección tan preciosa a aprender y practicar, ¿no? Porque ahora mismo de verdad yo creo que necesitamos recogernos, buscar esos momentos, ¿no? Entre toda la vorágine que vivimos, se hace fundamental saber silenciar, entrar en nuestro interior y dejar que penetre pues la voz del infinito, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los espíritus sobre la cuestión de Dios.
porque la existencia de este poder supremo es afirmada por todos los espíritus que llamamos, bueno, elevados, ¿no? Dicen que esta inteligencia se revela más esplendorosa y sublime a medida que se asciende la escalera, los peldaños de la vida espiritual. Y esto es lógico porque según avanza el espíritu, su capacidad de recogimiento, de discernir, de auscultarse, es mayor y puede llegar a verse en plenitud como una armoniosa creación, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy claramente cuando lleguemos a la cuestión 100 del libro de los espíritus, 100 y siguientes, dentro de lo que es lo que llamamos la escala espírita. Para adelantar un poco en relación con la idea de Dios, nos explican que los espíritus que corresponden al tercer orden, estos son los espíritus imperfectos y todas las clases, ¿no? Pues tenemos la intuición de Dios, pero no lo llegan a comprender, ¿no? Estamos nosotros como humanidad todavía ahí, ¿no? Tenemos esa intuición, pero no llegamos a comprender. Aquellos que podemos englobar en los de segundo orden, es decir, estos espíritus buenos, también dentro de sus clases que menciona Kardec, ¿no? Pues comprenden ya, nos dicen, comprenden a Dios y el infinito. Y los que ocupan el primer orden dentro de una única clase, que son los espíritus puros, pues ya han pasado por estos estadios, ya tienen un recorrido, ya tienen una educación, ya observan de otra manera, ya han subido la escalera, ¿no? Hasta muy alto. Y como no se hallan ya sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, también tienen una percepción, tienen sus sentidos mucho más sensibles, puros, les corresponde entonces esa vida eterna en el seno, dicen, de Dios. Son los mensajeros y los ministros de Él, cuyas órdenes pues van a ir ejecutando para el mantenimiento de la armonía universal, y son ellos los que dan testimonio directo de la existencia de Dios. Bueno, pues vamos a pasar a la pregunta 5, que dice: ¿qué consecuencia se puede sacar del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que todos los hombres llevan en sí? Y esta respuesta me gusta mucho, que Dios existe. ¿Por qué? Preguntan. ¿De dónde le vendría ese sentimiento si no se basara en algo? Lógico, ese sentimiento está en todos nosotros, en la proporción que sea, desde la más mínima percepción a la completa conciencia de ello. ¿Por qué? Porque es una verdad. Dios existe. Y nos dicen que es también una consecuencia del principio según el cual pues no hay efecto sin causa. Todos tenemos la intuición de Dios, porque es esa firma que deja el Creador en nosotros, que hace ver que somos sus obras amadas, a pesar de que le neguemos. Y mirad qué comentario más bonito he encontrado de Felipe de Senillosa, ¿no? En este libro de la concordancia del espiritismo con la ciencia. Dice: esa inteligencia solo la niegan los hombres enceguecidos por el orgullo en una ciencia deficiente, atribuyéndolo todo a la materia y sus leyes, cuando bastaría el reconocimiento de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia idea de justicia y de amor a lo bello y a lo bueno, para que se reconozca un principio cuyos atributos tienen necesariamente que ser la inteligencia, la justicia y el amor. Todo lo bueno hacia lo que caminamos por la ley del progreso, todo lo sublime, todo aquello que embellece la creación
y que encima forma parte de nuestros atributos como la inteligencia, debe de tener una causa con todas estas características en grado de absoluta perfección. Ya nos lo explicará Valle en la próxima semana. Ahora vamos a leer un poquito a Flammarion en su obra, como no podía ser de otra manera, Dios en la naturaleza, que tenemos que referir muchas veces hablando de Dios. Él dice que el orden universal que reina en la naturaleza, la inteligencia revelada en la construcción de cada ser, la sabiduría esparcida sobre todo el conjunto como la luz de la aurora y sobre todo la unidad del plan general regida por la ley armoniosa de la incesante perfectibilidad, nos representan en adelante la omnipotencia divina como el sostén invisible de la naturaleza, como su ley organizadora, como la fuerza esencial de la cual derivan todas las fuerzas físicas y de la cual son estas otras tantas manifestaciones particulares. Puédese, pues, considerar a Dios como un pensamiento inmanente, residiendo incontrastable en la esencia misma de las cosas, sosteniendo y organizando él mismo así las criaturas más humildes como los más vastos sistemas de soles, porque las leyes de la naturaleza ya no estarían fuera de este pensamiento, no serían sino su expresión divina. Cuando te paras a meditar cada día, a pensar, a sentir tu propia existencia, es que oyes una conversación íntima. Tu ser, el ser que eres, habla con el universo y entonces te vas a ver parte de él. Por ello puedes comprender que has sido creada como inteligencia y lo has sido creado por una inteligencia sublime. Entonces te das cuenta que puedes escucharla. Así, para ti Dios efectivamente existe y es tu causa. Por eso lo llamamos Padre, Madre, Creador, Creadora. Y a diario se comunica con nosotros, con sus hijos bien amados. Y aquí también León Denis nos dice que Dios nos habla con todas las voces del infinito. Nos habla a través de una Biblia que se escribe cada día, con esos caracteres majestuosos que se llaman los océanos, los mares, las montañas, los astros del cielo, por todas las armonías dulces y graves que suben del seno de la tierra o descienden de los espacios etéreos. Nos habla en el santuario de nuestro ser, en las horas del silencio y de meditación, cuando los ruidos discordantes de la vida material callan, entonces la voz interior, la gran voz, despierta y se hace oír. Hay en nosotros un rincón íntimo, una fuente profunda de donde pueden salir olas de vida, de amor, de virtud y de luz. Así se manifiesta este reflejo, este germen divino oculto en toda alma humana. Es ahí, en ese rincón, en donde encontramos la verdad, que Dios existe. Y una vez llegado a esto, ningún ruido nos aparta del camino de vida. Vamos con las 6. El sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios no sería el resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas. Si así fuese, ¿por qué vuestros salvajes tienen este sentimiento? Entendemos siempre el lenguaje que tienen los espíritus, que tiene Kardec, que encontramos en la codificación, porque lo colocamos en el tiempo en el que está. Y aclara Kardec, si el sentimiento de la existencia de un ser supremo no fuese más que el producto de una enseñanza, no sería universal y solo existiría como las nociones de las ciencias en quienes hubieran recibido dicha enseñanza. Claro,
no sería algo que tenemos todos ahí, porque solamente estaría en los que han recibido de alguna manera esa influencia, esa idea, esa enseñanza. Vamos a ir de nuevo a Flammarion, porque nos habla de cómo esa intuición de Dios va evolucionando. Yo diría que va abriéndose más clara, más cercana a la realidad que es. Y nos lo expresa de esta manera, pasando del dominio de los seres creados al del espíritu puro. La noción de Dios sufre una metamorfosis correlativa a la noción de las fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas no son ya lazos materiales ni aun fluidos. Dios se nos aparece bajo la idea de un espíritu permanente que está en el fondo de las cosas. Ya no es el soberano gobernando de lo alto de los cielos, sino la ley invisible de los fenómenos. La inmensidad infinita está ocupada por su presencia, ubicuidad inmóvil para la cual no existen ni el tiempo, ni el espacio, ni ningún orden de sucesión. El pasado y el porvenir existen para nosotros, porque somos seres cuya duración se mide, pero no existen para el eterno. Y estas no son afirmaciones metafísicas cuya solidez pueda ponerse en duda, son deducciones inevitables, resultantes de los datos mismos de la ciencia sobre la relatividad de los movimientos y sobre la universalidad de las leyes. Fijaros aquí, todo hombre sincero se inclinará siempre hacia lo que admite un creador, porque no solamente es más completa, sino que también más franca. Y lo cierto es que sin Dios, si Dios dejase de existir un momento, se suspendería la vida de este universo. Es muy interesante esto que dice referente a que toda persona sincera siempre se va a inclinar a admitir aquello que le lleve a su creador, porque todo ello tendrá unas características de búsqueda honesta, de introspección, de mirar hacia uno mismo, encontrando irremediablemente la firma del autor infinito. Esto nos va a llevar a ello, vamos a encontrarla, porque está ahí. Y la Génesis amplía este asunto, ¿no? Diciéndonos que la existencia de Dios es un hecho comprobado, no solo mediante la revelación que hemos hablado ya, sino por la evidencia material de los hechos. Los pueblos salvajes no han sido destinatarios de ninguna revelación. Estudiamos, vimos el otro día las revelaciones y sin embargo, que como las entendemos, ¿no? Divinas, sin embargo, creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Ellos ven cosas que superan el poder del hombre, observan lo que les rodea y de ahí deducen que esas cosas provienen de un ser superior a la humanidad. Y hace esta pregunta que es muy necesario que meditemos. ¿No demuestran de ese modo que razonan con más lógica que la de quienes pretenden que esas cosas se hicieran a sí mismas? Están viendo, reconociendo a un creador de esas cosas tan bellas. Y una frase de Víctor Hugo: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Esta frase, hoy, que hemos visto que hemos traspasado todos los límites en el descuido planetario, desde luego es muy llamativa. De hecho, es nuestra propia naturaleza la que nos habla y ni por esas escuchamos, hasta que no se nos pasa esa rebeldía, ese orgullo. Y esto desde luego me hace meditar mucho sobre la necesidad del espiritismo, de su mensaje de respeto por la creación
y su visión de Dios como causa de todo amor, de toda belleza, de toda armonía. Cuanto más comprendemos a Dios, más capaces somos de cuidarnos y de cuidar lo que nos ha puesto delante para el gran aprendizaje de los mundos y de las vidas. Por eso se hace tan importante este primer libro, ¿no?, de las causas primeras y concretamente todo este trabajo, ¿no?, este aprendizaje sobre Dios. Continuamos con la pregunta número 7. ¿Podríamos hallar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? ¿Veis? Está preguntando si podemos hallar la explicación de lo creado en estas propiedades, ¿no?, sin la intervención divina. Retroceder hacia las mínimas secuencias, ¿no?, y encontrar ahí la explicación. Vamos a estar atentos porque la pregunta es importantísima y la respuesta de los espíritus no menos, ¿no? Dice, pero entonces, ¿cuál sería la causa de esas propiedades? Se requiere siempre una causa primera. Y amplía Kardec, atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia sería tomar el efecto por la causa, por cuanto dichas propiedades son en sí mismas un efecto que debe tener su causa, ¿no? Qué importante, porque necesitamos establecer en nuestro ser, por medio de una integración plena, producto del estudio, de la meditación, de la reflexión, de la razón, la diferencia en cuanto a lo creado y el creador. Lo vamos a ver más adelante, porque vamos a hablar de espíritu, materia y por encima de todo, Dios, en el capítulo 2, dentro de los elementos generales del universo. Pero ¿cómo se trata de algo que precisamos interiorizar? Es muy necesario que seamos capaces de ahondar en esto. Si espíritu y materia son creaciones de Dios, Dios es el soberano artista, Él no es sus creaciones. Así pues, todo lo que parta del espíritu y de la materia son efectos de estos principios, pero asimismo, obra del sumo hacedor, de la causa primera. Entonces, por eso no podemos tomar el efecto por la causa. Cuando nosotros tenemos claro esto, podemos comprender muchas cosas y pasar por encima de errores que han sido cometidos por la humanidad durante siglos. Voy a hablaros ahora de un libro fantástico, que me encanta, como no puede ser, de Fenelón, que es la demostración de la existencia de Dios y de sus atributos. Es un libro de Fenelón encarnado, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XVII, principios del XVIII. Él nace en 1651 y muere en 1715. Y en este libro, bueno, pues nos habla de esa demostración tomada de la idea del ente infinito, ¿no?, dentro del capítulo 9 de la unidad de Dios. Y mirad lo que dice, va a tomar de diferentes ideas. Dice, el ente que existe por sí mismo es uno, como yo he observado, dice. Si fuera compuesto ya no sería absolutamente perfecto, porque concibo claramente que en iguales circunstancias lo que es simple, indivisible y verdaderamente uno es más perfecto que lo que es divisible y compuesto de partes. Yo he observado también que ninguna cosa divisible puede ser verdaderamente infinita. Luego iremos con el otro poquito. Ahora vamos a pasar a la cuestión 8. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia, dicho de otro modo, al azar? Fíjate, otro absurdo, ¿veis? Porque, a ver, ¿por qué dice otro? Porque de alguna manera ya han calificado de absurdo asumir la creación como una acción directa de esas propiedades.
de la materia. Ahora más aún, el dejar en manos del azar la perfección de lo creado. Y continúa la respuesta. ¿Qué hombre de buen sentido puede considerar al azar como un ser inteligente? Por otra parte, ¿qué es el azar? Nada. Y el comentario de Kardec, que va comentando estas preguntas, dice: la armonía que rige las fuerzas del universo muestra combinaciones y miras determinadas y por lo mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera al azar sería una falta de sentido, por cuanto la casualidad es ciega y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un azar inteligente dejaría de ser tal, ¿no? Dentro de la inmensa cultura que tenía Allan Kardec, entendemos que habría contemplado multitud de teorías, había leído, estudiado y analizado mucho sobre esto. La respuesta de los espíritus deja claro el aspecto del orden divino. Grandes mentes han hablado de esto y luego volvieron a hablar en la codificación, como es el caso de Fenelón que hemos traído. De nuevo vuelvo al libro del que estamos hablando, porque mirad lo que expresa dentro de ahora esta demostración de la existencia de Dios tomada del conocimiento de la naturaleza. En el capítulo que habla del orden de la naturaleza es el que manifiesta a primera vista la existencia de Dios. Y dice: toda la naturaleza manifiesta pues el arte infinito de su autor. Cuando yo hablo de arte, entiendo una combinación de medios escogidos con acierto para llegar a un fin determinado. Esto es un orden, una coordinación, una industria, un plan seguido. Al contrario, el acaso es una cosa ciega y necesaria, que ni prepara, ni dispone, ni escoge nada, y que ni tiene voluntad ni inteligencia. Defiendo, pues, yo que el universo lleva en sí el carácter de una causa infinitamente sabia y poderosa, que el acaso, esto es, la combinación ciega y casual de unas causas necesarias y destituidas de razón, no ha podido formarlo. A lo largo de los estudios de la codificación vamos a ver esto tomando forma. Por cierto, este libro lo recomienda Kardec en su catálogo razonado. Pues con todas estas reflexiones, ¿no?, de seres tan sabios, pues también vamos viendo cómo el ser humano pues sigue emitiendo teorías, ¿no? Stephen Hawking en el Gran Diseño pues nos plantea que no hace falta un Dios para la creación del universo, ¿no? Él dice: somos el producto de fluctuaciones cuánticas del universo muy primitivo. Si uno fuera religioso, podría decir que Dios juega realmente a los dados, ¿no? Esto es muy conocido, un poco en contestación a Einstein, ¿no? Bueno, también hay otro libro, El diseño inteligente, vaya timo, de Ismael Pérez, ¿no?, que combate lo que él llama las supersticiones y falsas creencias que la pseudociencia ha construido para explicar el cosmos, diciendo que no hay razón científica para suponer que el universo ha sido diseñado. Bueno, claramente a la verdad llegaremos por nuestro propio trabajo de comprensión y evolución, y por ello es fundamental que extendamos los estudios para poder ampliar el marco y ser capaces de obtener el convencimiento, porque podemos leer a Fenelón, estudiar a Kardec, fijarnos en las teorías de mentes excelentes como Stephen Hawking, o ver la transformación como hubo, ¿no?, en Antoni Flew. Pero al final debemos de ser nosotros mismos los que hagamos el trabajo de reflexionar sobre la creación del universo al cual pertenecemos. Las enseñanzas de los espíritus superiores, desde, nuestra certeza, vienen a traer luz a quien la quiera ver, mas tenemos que tener en cuenta que no sirve creer porque me lo han dicho,
sino porque he llegado a ello por mis razonamientos y experiencias y por el respeto a las ciencias, al saber y al pensar. Y esto es algo que está muy claro en el espiritismo. El mismo Allan Kardec, en que es el espiritismo, expresa que es una cuestión, el espiritismo es una cuestión de creencia personal que no puede depender del voto de una asamblea, porque aunque le fuese favorable, no puede forzar las conciencias. Así pues, cada una de estas respuestas que vamos a estudiar en el libro de los espíritus no deben de ser admitidas solo porque lo digan los espíritus. Se hace necesario que a partir de la palabra de ellos, que es una palabra basada en el saber, por esa experiencia a lo largo de los escalones evolutivos, pero que seamos nosotros los que meditemos humildemente sobre todo ello y saquemos nuestras conclusiones. Por ejemplo, ¿no? Podemos preguntarnos si ese roble que vemos ahí tan grande, que crece firme y sereno como testigo de múltiples cambios estacionales y de todo lo que le rodea, si esa mariposilla que tiene esas alas tan multicolor y tan bonitas, que llega a ser eso por fases perfectamente marcadas, si esa abeja que con esos cristales de magnetita se coordina con el campo magnético de la Tierra, si ese mar repleto de vida que sube, que baja según la mirada de la luna, o ese hijo que acogimos en nuestros brazos después de desarrollarse en el seno materno en etapas, cada una y cada cual más perfecta, son producto del azar, del acaso o del orden marcado por una inteligencia superior a todo. Vamos con la última pregunta para que me dé tiempo. ¿En qué se conoce en la causa primera una inteligencia suprema superior a todas las demás? Bueno, pues tenéis un proverbio que expresa: por la obra se conoce a su autor. Y bien, mirad la obra y buscad al autor. El orgullo, ¿veis? El orgullo ahí es el que engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada que esté por sobre él. De ahí que se llame espíritu fuerte. Pobre ser a quien puede abatir un soplo de Dios. Y de nuevo el comentario de Kardec: el poder de una inteligencia se juzga por sus obras, puesto que ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce. La causa primera es, por tanto, una inteligencia superior a la humanidad. Sean cuales fueren los prodigios efectuados por la inteligencia del hombre, tiene ella también una causa. Y cuanto más grande sea lo que realiza, también tanto más grande será la causa primera. Esta es aquella inteligencia que constituye la causa primera de todas las cosas, no importa el nombre con el cual la designemos. Solamente tenemos que observarnos a nosotros mismos, ver la obra que somos. La vida refleja la perfección, nuestra vida refleja la perfección del autor, no solamente la maquinaria física, orgánica, que ya, sino nuestro potencial como espíritus, la capacidad de sentir, de expresar, de crecer, de razonar, de elevarnos, de vibrar, de integrar el universo como partes activas. Nuestra capacidad en desarrollo de amar ya nos permite rozar nítidamente la grandeza del Padre. La ciencia desarrollará hasta límites insospechados, pero cualquier descubrimiento o acción llevará a una mente creada, y esa mente habrá llegado a ser por el recorrido que tuvo que hacer el principio inteligente, y ese principio es parte de esos elementos constitutivos del universo o de los universos, y esos dos elementos constitutivos debieron tener
una causa primera, y esa causa primera es Dios. Voy otra vez con Fenelón, que dice, este no es, que todavía queda un poquito de Fenelón. No, a ver, espera un momentito, perdonadme, así sí era. ¿Ves ahí dos razones que encuentro en mí? Bueno, no, perdonad, que hay antes de esto algo que quiero leer, antes de este párrafo. Dice en el capítulo de la razón y de sus ideas, no podemos decir que el hombre es causa de los pensamientos que no tenía. Tampoco se puede decir que lo recibe de los otros hombres, porque es cierto que ni admite ni puede admitir lo que le enseña exteriormente, si no lo encuentra en su interior, consultando los principios de su razón para ver si lo que esta le dice le repugna. Hay pues una escuela interior en la que recibe el hombre lo que ni él se puede dar ni esperar de los otros, que viven de prestado como él. Y ahora sí, ves aquí, hay dos razones que encuentro en mí. La una me es superior, la otra es mi mismo ser. Esta es imperfecta, preocupada, variable, terca, limitada, expuesta a precipitarse y extraviarse, y tiene prestado todo lo que posee. La otra es perfecta, eterna, inmutable, dispuesta a comunicarse en todo lugar, común a todos los hombres y superior a ellos. Se comunica a todos los que la quieren para corregir sus errores e iluminarlos. Y nunca se agota ni se divide. ¿En dónde está esta razón perfecta, que está tan cerca de mí y es diversa de mí mismo? ¿En dónde está? Es preciso que sea alguna cosa real, porque la nada no puede ser perfecta ni perfeccionar las naturalezas imperfectas. ¿En dónde está esta razón suprema? ¿No es ella el mismo Dios que yo busco? Fijaros lo que dice Fenelón aquí en el siglo XVII. Y voy a terminar con Víctor Hugo. Dios se manifiesta a nosotros en primer lugar a través de la vida del universo y en segundo lugar a través del pensamiento humano. La primera manifestación se llama naturaleza, la segunda arte. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, las cuestiones 5 y 6 nos aclaraban el sentimiento íntimo que tenemos de la existencia de Dios. Esta última, la 9, nos dice que el orgullo es el que engendra la incredulidad. Si todos tenemos la intuición de Dios, necesitamos ir quitando capas creadas por el orgullo, por el egoísmo, por la vanidad. ¿Para qué? Pues para llegar a esa chispa divina y poder comprender pues, la verdad que late en nosotros. Entonces, de esta manera podremos decir, vivir, sentir a Dios, que Dios existe.